Ejemplos de circuitos de aplicación del BJT como switch. Bien, aquí fíjense que hay un interruptor, pero solamente es un símbolo. Podría ser un interruptor manual, pero también podría ser la señal de un microcontrolador. Y le envían los 5 voltios, ya todo lo que hemos hablado se satura y ese motor arranca. Fíjense algo, algunos dirán, ve acá, si yo conecto ese motor en serie con un interruptor, o sea, si elimino el transistor de aquí y pongo ese interruptor en serie al motor y lo pongo a tierra, igual si yo cierro y abro el interruptor voy a encender y apagar el motor. Yo diría sí, así es. ¿Cuál es la ventaja de usar un interruptor aquí o ese interruptor acá no me haría lo mismo? Fíjense, deben recordar siempre que la corriente de base siempre será muy pequeña comparada con la corriente de colector. De manera que si fuese un micro switch, que no hay necesidad, si esto fuera un microcontrolador, la salida de un circuito de control, no hay que ponerle switch, simplemente esa salida cuando alguna condición se dé y esa salida sea de high, de 1, pues el transistor se satura y cuando esa salida sea de 0 voltios, pues el transistor se corta y se apaga esto, el motor, ¿no? Pero la corriente que va a circular por la base va a ser ínfima, 10 miliamperes o menos, a veces 1 miliampere, a veces incluso microamperes. Sin embargo, por el factor de ganancia, la corriente colector sí es alta. Es decir, el transistor es un dispositivo que sirve, apréndanse esta palabrita, de interface, en español de interfase, que significa mediador, intermediario entre una etapa de control, una etapa lógica, una etapa de, vamos a decir, el cerebro que da la orden, y una etapa de potencia, que es quien va a recibir esa orden. El transistor entonces convierte esa orden de un voltaje X, pero pocos miliamperes, ya en una mayor corriente para arrancar esa carga que pudiera ser un motor, un relay, un bombillo DC, etc. Aquí está el diodo de protección, fíjese que está en inverso, o sea, el cátodo a positivo, porque es para que funcione cuando se manda a apagar el motor, que es una carga inductiva, que se envía entonces la fuerza contraelectromotriz, el diodo anula ese voltaje y evita que ese voltaje pueda averiar el transistor o en su defecto activarlo de nuevo por ruptura. Que dicho sea de paso, los transistores soportan un voltaje colector emisor X, fabricante quien coloca ese dato. Por ejemplo, si un transistor soporta un voltaje colector emisor de 30 voltios, de 40 voltios, una fuerza contraelectromotriz, un pico breve, puede alcanzar hasta 10 veces el voltaje de alimentación. Es decir, si yo multiplico 10 por 12, daría 120 voltios. Y si ese transistor solo soporta 40 voltios, 30 voltios, se va a dañar o en su defecto se va a activar por ruptura, que significa que aunque usted le mande un 0 por la base, el transistor vuelve y se activa, pero porque un pico lo activó, porque se sobrepasó el voltaje de colector emisor. Eso es un dato que no todos manejan, pero ya se los di. De manera que siempre ese diodo, cuando haya cargas inductivas, para proteger el transistor contra algunas averías o contra falsos disparos, activaciones por voltaje de ruptura. Un circuito entonces de switch normal con transistor. Veamos este otro circuito. Si se fijan, aquí hay dos transistores conectados, en vez de uno, dos, de una forma, yo llamaría extraña. Pero no, fíjense que Q1, de hecho al transistor se le dice Q, la palabra Q en electrónica viene de quiet, significa dispositivo quieto, tranquilo, pero más adelante explicaremos mejor eso. El emisor de Q1 va a la base de Q2, los dos colectores se unen y el emisor de Q2 sería el emisor. Es decir, con estos dos transistores se hace uno solo. Este tipo de conexión se conoce como conexión en Darlington o par Darlington. Dos transistores se colocan así para formar un transistor con mayor ganancia, o sea, beta. ¿Por qué? Porque en esta conexión par Darlington se multiplican los betas. Si este tiene un beta, por ejemplo, de 10 y este tiene un beta de 50, se multiplicaría 10 por 50, entonces entre los dos
me generan un transistor de un beta de 500, 10 por 50. La base sería la base del primero, que en este caso es Q1, el colector sería la unión de los dos y el emisor sería el de Q2. Entonces tenemos un solo emisor, una sola base y un solo colector que harían las veces de un solo transistor, pero de beta bien alto. Hay muchos modelos de transistores que ya traen esa configuración interna, te lo compra así, son transistores Darlington, pero también usted lo puede hacer con dos transistores discretos haciendo esas conexiones. Bien, ¿por qué explicamos esto? Fíjense, si se fijan, aquí hay una mano, un dedo, dos puntos de conexión J1 y J2, porque esto sería un circuito, vamos a llamarle un touch simple. Imagínense que estos dos puntos yo lo coloco de forma tal que queden bien cerca, pero no tan cerca que se unan, sino que usted con su dedo, con la yema de su dedo, usted una esos dos puntos. De manera que la resistencia de usted como ser humano, porque los seres humanos somos una resistencia eléctrica cuyo valor va entre los 500 kiloohmios y 1 megaohmio, usted es que va a hacer la función de resistencia de base cuando usted coloque el dedo entre estos dos puntos cercanos. Circula una pequeña corriente, obviamente para hacer esto trabaje siempre con voltajes pequeños de 12 voltios para abajo, 12 voltios, 9 voltios, 5 voltios y usted no va a sentir absolutamente nada. Nunca haga esto conectando una fuente de 15, 20 ni 40 voltios, no es conveniente. Bien, al usted tocar estos dos puntos, circula a través de usted una pequeña corriente base, para los fines suyos despreciables, usted no la siente, pero el transistor, al estar en Darlington con un gran beta, amplifica esa pequeña corriente base a una corriente superior y en este caso vemos un LED con su respectiva resistencia, encendería el LED. O sea, usted toca con los dedos, con un dedo y enciende el LED. Esa es la función. Pero en vez de ser ese LED su resistencia, aquí pudiéramos tener un relay. Esa relay se activa y a través de los contactos usted puede activar otra carga como un bombillo, un motor, etc. Este pequeño capacitor se coloca, es de 0.01 microfaradio, que son 10 nano, puede ser de 100 nano también, porque en este tipo de circuito de conexión, con el solo hecho de usted acercar el dedo sin toparle a los dos pads, la corriente electrostática suya emite un ruido que podría crear falsas activaciones. Entonces el capacitor filtraría ese ruido. Este es otro circuito de aplicación, lo que yo llamaría un circuito touch básico. Ok, aquí vemos el tercer ejemplo de la aplicación. Vemos, este se llama multivibrador estable, no es más que un generador de onda cuadrada. Hay dos transistores retroalimentados, uno en función de otro. La misión de este circuito es que cuando usted conecte esta fuente, puede ser de más, puede ser de 9 voltios, 12 voltios, los transistores van a empezar a activarse, o sea, a saturarse y a cortarse indefinidamente porque ellos van a depender de la carga y descarga de estos capacitores y esos dos LEDs van a flashar. Cuando LED 2 está encendido, por ejemplo, LED 1 está apagado y luego se intercambian. Este apaga y este enciende y lo van a hacer a una velocidad X que va a depender de la constante de tiempo R por C de esos capacitores y esa resistencia que son la resistencia de tiempo a la misma vez que hacen la función de resistencia de base. ¿Cómo funciona? Así rápidamente, fíjense. Se hace con dos transistores idénticos. Uno de los dos va a ganar la saturación primero. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente yo lo active y tenga resistencia de base, alguien se va a saturar. Y aunque son iguales, fíjense, BC547 ambos, por el margen de error de todas las cosas, uno tiene un beta, supongo usted, de 200, pero el otro lo va a tener de 205. Entonces, vamos a suponer que Q2 alcanza la saturación primero. Eso provoca que el LED 2 encienda, porque ya tiene positivo aquí, y a través de Q2 le llega el negativo. Cuando el LED 2 está encendido, en ese mismo momento, C2 está descargado. Un capacitor descargado es un cortocircuito. Ese negativo fluye a través de C2 y fíjense que va a la base de Q1, lo que hace que se corte, ¿no? Se corta Q1, por lo tanto LED 1 va a estar apagado. ¿Qué pasa? Eso va a ser breve hasta que C2 se cargue a través de R4. Cuando C2 ya alcance 0.6, 0.7 voltios,
se satura Q1 y pasa ahora lo propio con C1, que ahora bloquea a Q2, que era el que estaba activo hace un momento. Entonces luego sucede que estos dos se intercambian. LED 1 ahora pasa a encender y LED 2 a apagarse. Entonces, ese intercambio, como yo le llamo ese relajo, se quedaría ahí indefinidamente mientras esto tenga energía. Así que esto es un multihora estable. Además de ser algo visual, también se utiliza como un circuito generador de pulsos que se usa bastante en electrónica.